soy Rubén Evoy. Hace tiempo atrás leí acerca de una familia creyente que vivía en las afueras de la ciudad, con su hijo mayor que cumplía los 18 años, edad exacta, para entrar a la universidad. Sus padres se despiden de él, le hacen las maletas, entre abrazos, besos y lágrimas. La madre, con la cabeza apoyada en el hombro de su esposo, le dice: cariño, se nos fue. Tan pronto se hizo grande y se nos va. En el aeropuerto, su padre le dice: hijo, sabes, tienes la universidad pagada, la residencia también. Lo único que tienes que hacer es, una vez llegar, nosotros le enviaremos el dinero que le haga falta para las necesidades suplementarias. El hijo dice: claro, papá. Su padre dice: mira, pero vas a llevarte esos 300 euros por si acaso. El hijo toma los 300 euros, sube en el avión. Su padre, antes de subir, su padre se acerca con una Biblia envuelta en un papel transparente, en un plástico transparente. Le dice: hijo, somos una familia creyente, no olvide la fe y lea siempre la Biblia. Su hijo le dice: claro, papá, gracias. Se abrazan y el hijo, ya un hombrón, no necesita muchos abrazos. Sube en el avión. Una vez llegar, días después se le agota ya el dinero. Llama a sus padres y dice: papá, se me agotó el dinero. Dice: claro, hijo, no se preocupe. ¿Lees la Biblia? Su hijo dice: claro. Dice: entonces, no se preocupe. El hijo, entendiendo que al día siguiente su padre le iba a enviar el dinero, le iba a decir que el dinero ya llegó, pero nada. Volvió a llamar a su padre y dice: papá, hasta ahora no me han enviado nada. Su padre dice: hijo, ¿lees la Biblia? Dice: papá, claro que la leo, pero en verdad no la leía. Al día siguiente, cuando no llegaba el dinero, el hijo llama a su mamá y dice: mamá, no entiendo a papá, estoy llamando todos esos días porque tenían que volver a enviarme el dinero. Su madre dice: hijo, sabes que tu padre siempre cumple con lo que dice y de alguna forma que lo que te dijo tienes que obedecer, tienes que leer la Biblia. El hijo, con la cara de watch, se queda como diciendo: pero ¿de qué van esos viejos, verdad? Aunque no lo dijo en palabras, pero todos sabemos lo que piensan los jóvenes. Y el hijo, muy molesto, su compañero se acerca y le dice: ¿qué pasa? Y dice: es que no entiendo a mis padres. Cuando estaba viniendo para acá dijeron que me iban a enviar dinero, pero hasta ahora no me lo envían y lo único que me dicen es que lea mi Biblia. Su amigo le dice: ¿y la lees? Dice: sí, claro, pero en realidad no la había leído. Se acercó al cuarto, sacó la Biblia, donde la tenía, comenzó a abrir y entre página y página su padre le había puesto 4.000 euros dentro. Una vez que encontró los dineros, la cara se le alumbró una sonrisa. Llamó a su padre y dice: papá, gracias, he leído la Biblia. Su padre dice: claro, sé que ya le has leído. Con esa sonrisa, sé que esta vez has leído la Biblia. ¿Qué les quiero decir con eso? Muchas veces todo lo que andamos buscando puede estar escondido en una lectura, y sobre todo quiero hablar acerca de la constitución de un país. La constitución de un país es similar a lo que el Talmud es para los judíos. Para un judío que no lee el Talmud, prácticamente es un judío que no sabrá conducirse. Para un musulmán que no lee el Corán, es un musulmán que no sabrá conducirse. Y para un cristiano que no lea la Biblia, es un cristiano que no sabrá conducirse. Precisamente es importante para todo ciudadano, una vez que naces en un país, leer la constitución de tu país. La constitución es la Biblia de un país, es la guía de conducción, es la ley fundamental que rige las normas y obligaciones y libertades de los ciudadanos. Cuando uno vive en un país, lo primero que tiene que hacer es leer la Constitución. Es importante saber qué normas rigen el país donde vive. Comencé a hacer una pequeña encuesta a la gente, a los ciudadanos prácticamente de mi país, y les decía: ¿has leído la Constitución? Me decían: no. ¿Has leído? No. ¿Has leído? No. Hasta algunos se atrevían a decirme: no soy político. No se trata de ser político, se trata de leer la Constitución. Es importante para todo buen ciudadano. Recuerde esta pequeña anécdota de la que les he hablado del muchacho y los 4.000 euros en su Biblia. A veces nosotros tenemos miedo de ciertas cosas cuando vivimos en un país, simplemente porque
Nosotros pensamos que son ilegales, otras veces cometemos errores porque no leemos la Constitución de un país. Cuando leemos la Constitución de nuestro país, hablando de Guinea Ecuatorial, vamos a entender realmente en qué país estamos viviendo, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. No se trata de ser solamente político, se trata de ser un buen ciudadano. Recuerde lo siguiente, con la anécdota del estudiante que se fue a estudiar de la Biblia, yo creo que muchas veces, aun viviendo en el extranjero, debes leer la Constitución del país en el cual estás viviendo, porque los extranjeros también tienen derechos y obligaciones, y esto se refleja también en la Constitución. De hecho, es importante para todo el mundo leer la Constitución, porque tal vez en la Constitución puedas encontrar lo que andas buscando. Muchas gracias.